constar que nos encontramos presentes. En primer término cito a Héctor Alberto Pérez Rivera. Presente. En segunda, Aide García Hernández. Presente. Buenos días. En tercera, José Luis Gutiérrez Román. Presente. Rocío Casas Palma. Presente. Ariadna Esteves López. Presente. Alfredo Baños Martínez. Alfredo Baños Martínez. Presente. Erika Ivette Llanos Hernández. Hola, buen día, presente. Mariana Campos Castillo. Buen día, presente. Y Blanca Patricia Hernández Vadillo. Blanca Patricia Hernández Vadillo. Ok, y Laura Lisbeth Bermejo Molina. Listo, presente. Si están de acuerdo y con los objetivos de esta primera sesión, desarrollaríamos como actividad central el definir el calendario de trabajo que nos acompañará para desarrollar estos trabajos. Y pues me gustaría cederles el uso de la palabra para saber si tuvieron oportunidad de revisar el documento que nos envió la Secretaría, escucharles, también tener una interacción. Y bueno, esta es nuestra primera sesión, entonces también ir oficializando nuestros trabajos, pero también conociéndonos, porque realmente es nuestra primera sesión de trabajo en formato virtual. ¿Les escucho? ¿O nos escuchamos? Héctor. Sí, hola. Yo revisé el calendario, lo veo pues muy justo, es decir, digo, son los tiempos legales, entonces no hay más. Lo veo muy justo. Sí, lo que no tengo claro es si una vez recibiendo las postulas, es decir, la gente que se registre, todas las personas registradas pasarán a entrevista o de las personas que se registren, seleccionaremos a un grupo considerado apto para una fase de entrevista. Tengo esa duda justo también por el tema de los tiempos. Digo, los tiempos no tengo mayor tema. El tema es justo cómo adaptarnos su trabajo a esos tiempos. Sería mi pregunta. Muchas gracias. ¿Les parece si retomamos esta serie de preguntas que tenemos para poder pedir apoyo a Alberto también para ir resolviendo algunas de las dudas? Jennifer, por favor. Hola, buen día. Yo nada más quería comentar que no escuché mi nombre en la lista. No sé, es que estoy teniendo unos temas con el audio, pero quería avisar eso antes de pasar a los otros comentarios. Muchas gracias. Repito, bueno, el nombre para que quede constancia que también encuentra con nosotros Jennifer Desiree Blanco Rodríguez. Gracias, presente. Gracias. Listo. José Luis. Gracias, Presidenta. Estaría porque pudiéramos poder establecer la minuta de la reunión del día de hoy para poder poner los temas en los que vamos a estar tratando y dentro de ellos se pueda estar hablando sobre la necesidad de generar el plan de trabajo de esta comisión para que justamente ahí se pueda dejar claras todas las preguntas y sepamos cada una de las reuniones en qué va, si podemos hacer este plan esta minuta del día de hoy y ahí poner en uno de los primeros puntos la discusión de la realización del plan de trabajos. ¿Sería cuánto? Gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta adicional? Aide, por favor. Sí, buenos días nuevamente. Qué gusto saludarles y que tengamos nuestra primera sesión. Y como bien lo decías, Laura, creo que esta es una de las sesiones que vamos a tener como para irnos conociendo. Y creo que el papel que vamos a jugar es un papel importante. Me parece que en ese sentido podamos establecer los mecanismos claros y ágiles. Estoy de acuerdo con lo que plantea Héctor, de que son tiempos muy reducidos. Sin embargo, me parece que sí tenemos que son los tiempos legales y tenemos que aprovecharlos al máximo. Yo también tengo la duda que si en términos de la revisión de la convocatoria y de la definición de los
participantes que se postulan. El trabajo nuestro va a ser a partir de la definición que hace el propio Congreso al recibir las postulaciones, o va a ser un trabajo en coordinación que también tenemos que calendarizar y programar. Esa es una pregunta y si tengo otras, más adelante. Gracias. Muchas gracias, Aide. Si les parece, también cabe mencionar, como algunos de nosotros estamos enterados de ello, nos acompaña también para estos trabajos la diputada Janet Guerrero, pues quien será también parte central, al igual que las y los integrantes de esta comisión, para darnos información acerca de los procesos que desde la ciudadanía pues no tenemos conocimiento. Si le parece, diputada Janet, le damos el uso de la palabra también para acompañarnos con esta información. Claro que sí, pues muchas gracias, Laura. Muy buenos días a todas, todos y todas. De verdad que para mí, lo repito, es un gusto estar el día de hoy con ustedes en su primera sesión, de muchas seguramente, porque a lo largo del camino se presentarán muchas inquietudes, muchas dudas, pero creo que se van a ir afinando conforme vayamos exponiendo esas dudas, y nosotros como comisión, aquí también está Alberto para que aclare esas dudas. Y bueno, decirles la importancia, como ya lo dijo Aide, de su participación como Consejo Ciudadano, que le imprima esta visión a este ejercicio democrático, libre, transparente, que será la elección de la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos y, por supuesto, de los integrantes del Consejo Honorario de dicha comisión aquí en la capital. Y bueno, con respecto a algunas de las dudas que se han presentado, lo que decía Héctor. A ver, ahorita efectivamente, si ustedes ven en el manual, hay tiempos legales que tenemos que cumplir. Si tuvieron chance de darle una revisadita, ahí dice muy bien cuál será el papel. Es decir, ahorita nosotros como comisión estamos en el proceso de la formulación de la convocatoria para la persona titular. Nosotros todavía tenemos un plazo, tenemos algunos días para emitirla. Una vez que nosotros emitamos esa convocatoria, que tendrá que publicarse pues prácticamente en todos lados, medios electrónicos e impresos incluso, una vez hecho eso, ustedes entran, es decir, ¿cómo? Todos los participantes, todos los que quieran, los que estén interesados en participar, deberán remitir su papelería, los requisitos, y ustedes como consejo tendrán que revisar que efectivamente cumplan con esos requisitos. Si se les pidió el ensayo, que sus declaraciones, que su CV, todo eso ustedes tendrán que hacerlo. A la pregunta de Héctor, si todos o ustedes van a seleccionar con base en el cumplimiento de los requisitos. Es eso. Y van a entrar, si se inscriben 50 y los 50 cumplen con los requisitos, a los 50 habremos de entrevistar. ¿De acuerdo? Habrá algunos que dicen, no, ¿saben qué? Que les faltó la declaración y ya, no hay tiempo, ya fue extemporáneo, pues lo sentimos, pero ya queda fuera. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería, digamos, de inicio la dinámica. No sé si Alberto tenga algo más que agregar al respecto. Y bueno, pues de todas formas decirles que aquí estamos para trabajar de la mano, por eso estoy yo aquí conectada. También Alberto estará siempre pendiente de ustedes. Sabemos que es un ejercicio inédito, nuevo, para muchos es una nueva experiencia y bueno, para todos en realidad es nueva experiencia, y bueno, habremos de ajustar algunas cosas a lo largo del trayecto. Entonces, dejo a Alberto por si tiene algo que decir. Muchas gracias. Bueno, aquí andamos, que sí es oportuno ver algunos temas de cómo se va a dar este proceso. En efecto, estamos a punto de nosotros lanzar la convocatoria, que la votan la comisión, no en el consejo, la vota la comisión, y en cuanto sea votada, se pasa al pleno para su difusión. Y una vez hecho esto, se abre inmediatamente el formulario que va a estar en la comisión y van a empezar a caer. Nosotros les vamos a pasar el link para que ya puedan consultar todo lo que está cayendo ahí. En el formulario va a tener un folio, aunque ese no lo vamos a difundir, les vamos a llamar a las personas por su nombre. Y en esa carpeta van a estar todo lo que nos envíen. El
la primera tarea es revisar que se esté cumpliendo con todos los requisitos que tenga la convocatoria y todos los documentos que estén en el formulario, que sean correctos y demás. Y en caso de que no se cumplan, darnos aviso oportuno para poder mandar la prevención. La prevención son 24 horas donde la persona puede corregir algún documento y en caso, y cuando la diputada dice de la selección, estamos hablando de decir quiénes sí cumplen y quiénes no con los requisitos. Todas las personas que cumplan con los requisitos automáticamente deberán tener la oportunidad de ser entrevistadas. Entonces, ya al final que tengamos toda una lista, vamos a difundir esas listas y vamos a prever cómo se realizarán las entrevistas. Si son pocas personas, no tenemos ningún problema, pero si son bastantes, tendremos que buscar cómo entren en 3 o 4 días todas las personas para sus entrevistas. Nosotros haremos desde la comisión esa distribución y ustedes en ese momento, además de estar revisando lo que enviaron y hacer, revisar la idoneidad de los participantes, tendrán que ponerse de acuerdo para asistir a las entrevistas. Una sola persona del consejo puede hacer preguntas, no necesariamente tiene que ser la misma, pueden distribuirse el número de entrevistas entre ustedes y cubrirlas todas. Son presenciales, eso es algo que deben saber. Y una vez que ustedes ya tengan la revisión de todas las entrevistas, lo que van a emitir es una evaluación de idoneidad que se compartirá con la comisión y a su vez la comisión ya lo tomará en cuenta para su dictamen. ¿Alguna otra duda o algo que no haya contestado de lo que nos mencionó? Sí, adelante. Laura Bermejo, yo tengo dudas respecto a si las fechas que nosotros conocemos como personas integrantes de este consejo las podemos mencionar ahora para repasar en conjunto o son todavía de carácter reservado No. en esta confidencialidad, para también ir programando nuestros tiempos y asignarles estas Las rutas fechas de... que les pasamos son las de la ley, son públicas Ok. y pueden hacerse. Entonces, Por ejemplo, el límite que es el 28 para emitir la convocatoria es completamente público. perfecto. Sí, ¿Les parece si vamos juntas, como tratando de definir sobre todo juntas por agenda, que el 28 de septiembre es la fecha máxima para apurar y publicar la convocatoria para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? Y en esta fecha corren los 40 días naturales previos a la conclusión de la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En ese entendido, nosotros como consejo, desde el momento en que se publica la convocatoria, tendríamos que definir las preguntas que nosotros quisiéramos hacer llegar a los integrantes de la comisión que se encargarán también de hacer estas entrevistas, y entiendo que también tendríamos que decidir en conjunto quiénes tenemos intereses de participar en este proceso de entrevistas presencialmente, ¿no? Porque todos tenemos la facultad de hacerlo a través de este formato digital, pero sería bueno también definir quiénes de nosotras para que al menos, pues, Alberto y diputada Janet, ¿es solamente una persona o podemos estar varias en las no. entrevistas? No, a ver, Ay, en las perdón. entrevistas pueden estar todos. O Todos. sea, no hay absolutamente ningún problema, todos los 11. El tema aquí es por un asunto de organización y de tiempo, evidentemente, y también de representatividad. Pedimos que sea uno de ustedes. Pueden rotarse, ¿eh? O sea, es decir, en la entrevista tal, pues a lo mejor va José Luis, en la siguiente a lo mejor va Ariadna, pero que ustedes se pongan de acuerdo en cuántas preguntas o qué intervención van a hacer. Si, por ejemplo, nosotros como diputadas y diputados disponemos de, no sé, por decirles, 3 minutos para intervenir, ustedes también van a contar con el mismo tiempo. Y en ese tiempo, pues, es para aprovechar, ¿no? Que sus preguntas vayan en dos vertientes. Una es sugerencia, y esto lo hacemos nosotros de manera, digamos, cotidiana. Cuando recibimos el ensayo, pues a lo mejor ahí pueden surgir preguntas, ¿no? Sobre su ensayo. Y también sobre su exposición.
¿no? Lo que ellos expusieron durante el tiempo que tuvieron ahí con nosotros en la comisión, pues también hacer preguntas que pueden surgir en el momento, ¿no? Porque esas pues no son, o sea, no las podemos predecir, a diferencia de las del ensayo. Entonces, ya ustedes a lo mejor en ese momento se van a pasar papelitos o se acercan o no sé, para deliberar y decir, a ver, yo tengo esta pregunta, así necesito que la hagas o no sé, quien esté al frente para hacer las preguntas, pero sería una sola persona. Gracias, diputada Janet. Si les parece en orden de conforme van apareciendo el cómo levantaron las manos, les iré asignando a mis compañeras, compañeros el uso de la palabra. Aide, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por toda la explicación. Me parece que efectivamente cada vez va quedando más claro. Creo que hay cosas que hay que hablar un poco más, ¿no? De lo que está en el documento. Eso me parece más enriquecedor. Y también solamente quería preguntar que si en esa parte ya como más organizada y logística, no sé si así es el uso adecuado, podemos pensar que vamos a tener una coordinación de nosotras, digamos, el consejo, una vez que haya recibido las postulaciones, que nosotras revisamos la documentación, todo lo que tiene que ver con el ensayo, la exposición, etcétera, y ya al tiempo de que se vayan a dar las entrevistas, va a haber una posibilidad de coordinar el Consejo con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, un poco para homologar algunas cosas que no solamente tendría que ser de protocolo, sino como de papeles, ¿no? De quién asume qué cosa y en qué momento, etcétera. Como esa parte como más organizada. Esa es mi pregunta, si vamos a tener espacios de conversación conjunto. Sí, claro. Digo, para responder de manera rápida. Sí, en todo momento van a tener ustedes contacto con Alberto Enríquez, el maestro Alberto Enríquez, que él es el secretario técnico. Y efectivamente, a ver, lo que vamos a hacer es, ya lo platicaremos con ustedes, dependiendo de cuántas personas sean las posibles aspirantes. Vamos a, y también, o sea, dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Vamos a conformar bloques, ya lo hemos hecho así, lo hicimos con ustedes, ¿no? Se van a conformar bloques, ustedes van a saber perfectamente el orden en el que van a ir asistiendo a las entrevistas, los días, todo, ¿no? Y por supuesto con Alberto se pondrán en contacto para cualquier duda. Ya las preguntas y eso, pues sí, ya es un tema de ustedes, ¿verdad? Como consejo. Ustedes sabrán qué es lo que van a preguntar. Pero sí, para el tema de la coordinación, por ejemplo, si decidimos, ¿sabes qué? Van a participar los grupos parlamentarios y enseguida el Consejo Ciudadano tendrá el uso de la voz para que haga sus preguntas, ¿no? Que todo ese esquema ustedes lo tengan claro, más o menos así sería el esquema de las entrevistas, pero bueno, como les digo, eso ya lo tendremos con mayor claridad una vez que pues se vaya dando forma, ¿no? Al listado de las personas aspirantes. Gracias, diputada Janet. Ariadna, por favor. Bueno, yo nomás tengo dos preguntas muy simples. Bueno, una de las preguntas es la sugerencia de si es posible que nos dividamos como la responsabilidad o la coordinación de ciertas entrevistas, ¿no? Para que haya una persona responsable, que sepamos que va a estar presencialmente en la entrevista y asistir a cuantas queramos o podamos fuera de esta responsabilidad, ¿no? Y la otra es si el guión de las preguntas para la entrevista son similares a las que nos aplicaron nosotros, tenía yo la idea de que iba a estar más dirigido a su programa, ¿no? De cómo proyectan ver la comisión o los cambios, todo eso, que es lo que yo tenía en mente. Gracias. Gracias, Ariadna. José Luis. Sí, muchísimas gracias. Justo en el mismo sentido, en términos de nosotras como consejo, vamos a diseñar nuestra matriz de evaluación con nuestros criterios y nuestras escalas, digamos como consejo o como comisión.
no, como consejo, perdón, o hay una matriz de evaluación que ya tiene el propio consejo aprobada y que es en la que se basan para la evaluación, o justamente los trabajos que tendremos que hacer como consejo es desde diseñar esa matriz con esos indicadores para efectos de tener evaluaciones objetivas y razonables. Gracias. Falta una participación más. No sé si la diputada Janet o Alberto quieren contestar esta pregunta o seguimos haciendo la Sí, intervención. si gustan todas las preguntas y ya luego nos arrancamos con todas las respuestas. Perfecto. Héctor, por favor. Hola. Sí, o sea, creo que incluso de las cosas que podemos definir es, una vez que se cierre la convocatoria, creo que podríamos volver a sesionar, Laura, es la propuesta, para una vez que ya sepamos cuántas personas están, coordinarnos con Alberto en el tema de los bloques y ahí definir cómo sería nuestra participación. Si una persona lleva ya una serie de preguntas preestablecidas por parte del consejo, o si se van a hacer en el momento basándose en el ensayo, pues en la exposición que hagan. Es decir, ya creo que esa participación la podemos ir pensando, pero desde mi punto de vista lo ideal sería ya teniendo definido la cantidad de personas que van a estar y los bloques y los días, también conforme a las agendas de quienes integramos el consejo. A lo mejor, no sé, no puedo estar el día que se van a hacer las entrevistas por alguna razón de agenda, pero puedo ya haber participado en el proceso de elaboración de las preguntas. Creo que sí tendríamos que ir definiendo que sesionar inmediatamente que tengamos definido el universo de personas que están inscritas. Esa sería mi propuesta. Gracias. Gracias. Antes de ceder el uso de la palabra tanto a la diputada Janet como a Alberto, yo también tengo una duda y nada más como para aterrizarlo en este sentido. Previo al periodo de las entrevistas, entiendo que nuestra función como consejo es a revisar las candidaturas que lleguen. Entonces, para que vayamos teniendo como fechas ciertas, es el 28, se publica formalmente la convocatoria y tenemos el lapso del 28 al 12 de octubre para este proceso de revisar la documentación, o hasta qué fecha sería el periodo previo a las entrevistas. Lo tenemos claro porque creo que este sería el primer trabajo que tenemos nosotros que definir, y también esa reunión que comentaba Héctor para saber cuáles son las personas aspirantes que cumplen los requisitos para pasar al periodo de entrevista. Entonces, ¿es cuánto? Y ya les doy el uso de la palabra a ambos. A ver, con respecto al límite de publicación, no es que sea el 28, o sea, es el día, digamos, el último día que nosotros pudiéramos publicarla. Pero puede ser ya, o sea, me refiero, puede ser el viernes, puede ser el lunes de la próxima semana, o sea, todavía estamos ahí afinando algunos detalles para poderla publicar, pero es el 28, digamos que es la fecha límite. No quiere decir que sea ese mero día el que la publiquemos, puede ser antes. Ajá. Eso. Con respecto a los formatos de evaluación, nosotros sí ya tenemos un formato que se los haremos llegar. Por supuesto que es muy flexible. ¿En qué sentido? Si hay parámetros muy claros que hay que evaluar, pero también Nada se más, puede poner un apartado ahí de observaciones, ¿no? Para que portada. ustedes tengan alguna, si tienen algo adicional a los parámetros que ahí se tasan, bueno, pues ya sería cuestión de verlo. Y en cuanto al tipo de preguntas, Ariadna, el tipo de preguntas, bueno, creo que sí tenemos que tener claro cuál es el enfoque que deben de tener nuestras preguntas si estamos dirigiéndonos a la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Efectivamente, o sea, si ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Qué es lo que mejoraría? Realmente son preguntas enfocadas pues al trabajo y la visión que tenga la persona con respecto a los derechos humanos, ¿no? Creo que la materia da mucho para que ustedes puedan hacer preguntas innovadoras, hacer preguntas abiertas y creo que pues están ustedes en la libertad de hacerlo.
Y bueno, ahorita Alberto detallará un poquito más en cuanto a, pues, las preguntas que hicieron con respecto a la evaluación y demás. Sí. A ver, voy a intentar ir persona por persona. Aide nos comentaba sobre la organización, por supuesto que vamos a estar al tanto nosotros de que funcione y tenerlo a tiempo para que ustedes puedan planear y organizarse. Además, nos preguntaron sobre la interlocución con diputados, si va a haber algún momento para reunirse. Como les comentaba en aquel momento, si ustedes pueden acercarse a los integrantes de la comisión, que van a ser quienes estén evaluando. eh, y si ustedes requieren reunirse con la comisión, podemos ver de algún espacio donde puedan platicar con todos al mismo tiempo, sin que sea público, para que estén en la libertad de expresar sus inquietudes. Y con respecto a lo que menciona Ariadna, eh, las preguntas, ustedes están en la libertad de preguntar lo que deseen, pero en efecto, como dice la diputada, pues sí buscaremos que se hable de la idoneidad con respecto a la titularidad, porque cuando se les eligió a ustedes, en realidad era sobre su experiencia en la materia. Y aquí sí ya estamos hablando para un cargo público, y entonces sí buscaríamos que se esté enfocando eh, en la idoneidad de los perfiles para este puesto en específico. Eh, Nosotros podemos ayudarles en la formulación, pero creemos que es importante que ustedes participen de manera activa ya en qué quieren preguntar a los perfiles, ¿no? Quizá en lo que podríamos ayudarles es en decirles el tamaño, un poco de tiempo para que no se pasen de los 3 minutos o buscar ese tipo de cosas técnicas, pero que no interfieran en su actividad como consejo. José Luis, con respecto a la cédula, en efecto, los diputados van a tener una cédula de evaluación a lo largo de la entrevista, pero ahí justo tienen ustedes dos pasos. Primero, les toca la revisión documental y eso lo tienen que hacer antes de las entrevistas. Y ahí me adelanto un poquito a lo que decía Laura. Eh, si los tiempos nos dan como estamos previendo y a reserva de cómo salga en la publicación, más bien el límite para la revisión documental sería entre el 7 y el 8 de octubre, para que nos dé tiempo. Ese es tentativo, insisto, porque todavía no está la convocatoria lista, pero para que prevean, o sea, creo que es bueno saberlo. Eh, con respecto a, bueno, y regresando a las cédulas, entonces nosotros podemos compartirles la cédula, no sé cómo se va a evaluar, pero también ustedes emitirán la evaluación final y no queremos meternos como en la rigurosidad de cómo van a evaluar los diputados, porque ustedes están en libertad también como Consejo Ciudadano de decir si es suficiente o quieren agregar algo o quieren quitar algo porque creen que no es tan necesario. Ustedes lo pueden hacer porque lo que ustedes van a entregar es una evaluación en conjunto. No cada uno de ustedes una evaluación, sino el consejo va a emitir una idoneidad, que es lo que conocemos en el medio, ¿no? De decir, pues estas personas sí cumplen los perfiles y tienen todas las herramientas que se requieren para la titularidad. Y pues eso es lo que ustedes estarían trabajando. Con respecto a lo que menciona Héctor, estoy completamente de acuerdo en que estas sesiones van a tener que ser en algunos momentos específicos, como en la emisión de la convocatoria y para que ya se puedan poner de acuerdo también con respecto a las entrevistas. Eh, y en cuanto al formato de cómo van a hacer eh, ustedes su participación, también creo que deben de dedicarle un poquito de tiempo para ver si nombran un día a algún representante o cómo va a ser su mecanismo eh, para participar en las entrevistas, o si desean estar todos en las entrevistas para ir conociendo a los perfiles. Adelante, no tenemos ningún problema, solo es una cuestión de tiempo el que solo se puede emitir por una persona. Y también para la organización, que sea para ustedes más fácil saber a quién le toca y cómo lo revisan. Y
creo que es en cuanto a Héctor. Y en cuanto a lo que nos comenta Laura, además de la fecha, la revisión documental, obviamente, se cierra cierto día, pero no quiere decir que ustedes van a poder hacer la revisión hasta ese momento. De hecho, desde que se abra el formulario, ustedes ya van a tener acceso a la documentación que está llegando, incluso para que puedan decirnos de las prevenciones, de qué no se está cumpliendo y estén en tiempo para rectificar algún documento o algo que siempre sucede y que pues es atendible, ¿no? Eh, y a su vez, una vez terminado el plazo incluso de la prevención, entonces sí, ustedes nos dirán quiénes bajo su criterio sí cumplieron o no cumplieron los requisitos, porque a veces hay zonas grises que ustedes van a tener que deliberar, ¿no? Por ejemplo, una, algo tan simple como una credencial de lector no vigente. Si ustedes la cuentan como buena o no la toman como buena, ese tipo de criterios, nosotros les podemos ayudar con cosas técnicas, pero pues al final ustedes sí van a decir sí, sí se cumplió o no, no se cumplió con los requisitos. Creo que ya respondí todo y dejo a Laura para que siga conduciendo. Muchas gracias. Tenemos otra mano levantada de Erika. Hola. Nada más, creo que sí ya me quedó más claro con la última respuesta, pero, o sea, la pregunta de José Luis como que me suma un poco en términos de, o sea, entiendo que para llegar a la idoneidad del perfil está como toda esta serie de cumplimiento de requisitos, ¿no? Que es evidente y que estará obviamente publicada, pero habrá o se tiene, o justamente como bien compartió José Luis, nosotros parte de esta, incluso lo comentaba la diputada, o sea, no solo la innovación en las preguntas, sino tendríamos o tenemos o existe, o sea, sigo teniendo la duda, una matriz justamente de llenar, porque creo que la idoneidad, aparte de los criterios, o sea, tendría que ser muy puntual, ¿no? O sea, porque eso creo que permite como tener con mayor claridad de más allá de, como dicen, ¿no? O sea, los requisitos como muy básicos que tiene que cumplir, o sea, en el Inter y en el, o sea, en el post de las entrevistas, ¿existe algún documento que ustedes ya hayan realizado o tendríamos ahí se me fue la palabra, no es la posibilidad, pero bueno, o sea, de realizar justo un documento si es que no lo hay, para poder justo acabar de considerar estos criterios y que podamos llenar en conjunto como consejo? Creo que sería todo y espero haber sido clara. Muchas gracias. Gracias, Erika. José Luis, por favor. Muchas gracias. Igual, en el mismo sentido de que Erika estaría pensando entiendo que la comisión tiene una cédula de evaluación, ¿no? Que, pues, bueno, que la vamos a conocer, la vamos a identificar. Me imagino que podemos hacer observaciones de ser necesario, pero es la cédula de observación o de evaluación de la comisión. Sería importante que el consejo pudiera tener una cédula de evaluación propia, ¿no? Con criterios muy, muy, muy puntuales establecidos, ¿no? Sobre independencia, capacidad técnica, prevención, gestión institucional, etcétera, etcétera, con indicadores muy claros o claves que nos puedan ayudar para generar o para blindar este proceso de certeza, de idoneidad y objetividad, porque creo que si cada quien vamos con la idea de tener una evaluación de manera, pues a lo que cada quien le va interesando, pues me parece que perdemos estos principios de certeza, sobre todo certeza, idoneidad y objetividad que se requieren en este proceso. Entonces, me imagino que tendremos que tener sesiones de estas del propio consejo para discutir la posibilidad de tener estas cédulas de estas matrices de evaluación en donde definamos criterios claros, qué es lo que podemos entender o esperamos de la independencia, o qué es lo que queremos o entendemos o esperamos de la capacidad técnica o de la imparcialidad o de la gestión institucional o del rubro que queramos incorporar, para que también a su vez le podamos meter los indicadores, las escalas claves, y al final quien esté en la propia entrevista del propio consejo, pues, y los que estemos atrás o adelante, como sea, podamos ir llenando esa escala, y al ver los videos podamos tener claro cómo vamos llenando esa cédula y va a dar certeza, diría yo, a este proceso, y transparencia también, creo. Bueno, en concreto, entonces la pregunta sería, ¿nos tendremos que reunir
para hacer estas acciones. Yo pensaría que la reunión de hoy iba como para arrastrar el lápiz en la generación del plan de trabajo que tendremos que llevar como consejo, ¿no? Este plan de trabajo que nos dé la pauta como para sentarnos y hacer estos grupos de trabajo para realizar las matrices de evaluación, para realizar los indicadores, para realizar cada uno de los instrumentos que estaríamos utilizando para justamente la legitimidad de estos procesos. Gracias, José Luis. Aide, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que efectivamente yo coincido con los planteamientos de José Luis. Me parece que independientemente de los tiempos, desde ahora y tal vez cada semana tendríamos que estarnos reuniendo como para establecer reuniones de trabajo. Yo me acuerdo que dije que si esta reunión era solo de 1 hora, tal vez la próxima va a ser de 2, porque sí creo que es importante generar un acuerdo con los criterios que desde este consejo establezcamos para poder empezar a delinear en esa matriz o en esa cédula cuáles son los criterios comunes que hemos acordado para generar estos indicadores para las entrevistas, para la revisión de la documentación, porque creo que efectivamente, desde mi punto de vista, algo que tenemos que asegurar es la legitimidad de lo que nosotras como consejo vamos a construir, porque me parece que la opinión acerca de los candidatos en este proceso es muy importante. Creo que esto que decía la diputada al inicio, por primera vez en la historia en la Ciudad de México se crea esta figura legalmente constituida como el Consejo Honorífico, y yo creo que tenemos que estar o hacer todo el esfuerzo para estar a la altura del mismo proceso y de lo que requiere la Ciudad de México. En ese sentido, me parece importante que podamos generar el mecanismo en esta reunión para que las siguientes reuniones empecemos a hacer nuestro plan de trabajo, nuestros criterios, conversar un poco más de lo que nosotras y nosotres vemos en términos de lo que implican las preguntas, etcétera, el perfil mismo de la candidata o candidato, porque creo que eso va a ser importante. Somos 11 personas que tenemos agendas diferentes, que tenemos en sí mismo criterios diferentes en la materia, y yo creo que sí tenemos que empezar a conversar para homologar algunos criterios que son necesarios. Entonces, yo propongo en este sentido que sí calendaricemos por lo menos la próxima reunión para poner ya una agenda establecida y dedicar un tiempo para arrastrar lápiz y pensar más en esos criterios. Gracias. Gracias, Aide. Jennifer, por favor. Gracias. Pues me sumo a lo que comentan José Luis y Aide. O sea, mi participación iba también hacia allá. Creo que es como habitual que estemos teniendo varias dudas en relación a cómo nos vamos a organizar, a las fechas, cómo va a ser la participación y demás. Pero creo que sí es importante como comprender que aunque pueda ser que la convocatoria se publique antes, o sea, empezar a pensar que a partir del 28 de septiembre vamos a empezar a recibir información y para esa fecha ya vamos a tener que tener estos criterios listos. Tal vez en relación a las preguntas, ya tener una base de preguntas que decidamos entre todos acá, que son las preguntas que sí o sí nos interesa que se respondan, y tener algunos criterios también ya establecidos sobre, de acuerdo al perfil, qué más se podría agregar. O sea, si hay algo que se dice durante la entrevista que nos llame la atención, que ya haya un acuerdo base sobre si nos vamos a ir sobre esa pregunta o no, ¿no? O sea, qué temas son, de decir, si se menciona este tema, esta palabra, este enfoque, entonces sí nos vamos a estas preguntas adicionales, ¿no? Pero creo que sí sería importante primero tener como en mente esta fecha, tener estos criterios e irnos paso por paso, ya después pensar, van a llegar X número de postulaciones, cómo nos las vamos a dividir, cómo va a ser todas las personas del consejo, vamos a revisar todo,
O sea, esa clase de detalles creo que debiésemos empezar como por ir viendo, calendarizar, sí, considerando que tenemos poco tiempo, pensar que de aquí al 7 de noviembre, bueno, antes debe ser, antes de noviembre, pero que termine la gestión de Nacheli Ramírez, pues tal vez pensar que vamos a estar como muy saturados con estar revisando todo y enfocarnos en eso, ¿no? Como esos primeros pasos. Gracias. Gracias. Si les parece, le doy la palabra a José Luis y retomo con una propuesta de acuerdo, tratando de escucharles a la mayoría. José Luis. Gracias, muchísimas gracias. También, más allá también de los criterios como un instrumento esencial para el buen funcionamiento de este consejo, también creo que deberíamos estar en una muy próxima reunión definiendo las líneas estratégicas de acción con un principio fundamental que nos debe de llevar a cabo en este consejo, que es mínimos irreductibles, que es la transparencia. Por ahí escuchaba una pregunta, si cuando nos reunimos con los diputados o esto o lo otro, cuando sea, siempre y cuando sea público y grabado lo que estemos haciendo, todos los trabajos que estemos haciendo del Consejo. O sea, creo que no reuniones sin transparencia, creo que por algo por ahí podríamos tener esa discusión, sobre todo que como Consejo podríamos estar estableciendo. Creo que a partir de ahí de la definición de estos lineamientos o establecer claramente las bases, sí o no, reuniones en qué contexto o reuniones en el marco de estos espacios pues que presides, Laura. Gracias. En retomo, si me permiten, una propuesta de participación y también poner enfrente que de acuerdo a los plazos que nos han compartido, en realidad es corto el tiempo que tenemos para la decisión de las entrevistas. O sea, estamos a 2 semanas y media en el proceso de selección de las personas candidatas, la publicación de la convocatoria, la aprobación y el periodo de las entrevistas. Que nos pongamos enfrente también esta posibilidad de cumplir con todo a la par de los compromisos y la posibilidad también de ir pactando fechas. Sugeriría, salvo su mejor opinión y retomando los acuerdos que varios de ustedes han puesto en la mesa, el punto central es salir con una cédula de evaluación propia de este Consejo Ciudadano, por lo cual pedirle a Alberto si es viable que, de ser posible hoy mismo, en caso que ya cuenten con ella, nos hagan llegar esta cédula para que nosotros la revisemos y hagamos lo propio de sumar. Ahora le daré la palabra a Alberto. Preguntarles con esta disponibilidad de agenda, atento a que, reitero, el calendario es pues corto para la posibilidad de poder participar en todos los espacios pues con la profesionalidad que se requiere. Si en la siguiente fecha, si en la siguiente semana podríamos ya consensar una fecha del 22 al 25 de septiembre para nosotros tener nuestra cédula. O sea, iremos trabajando en procesos paralelos, ¿no? En lo que nosotros vamos resolviendo la cédula, se entendería que a la par está el periodo de la publicación de la convocatoria. Entonces, nosotros aquí tenemos este espacio. Sugerir si pueden en voz dar una posibilidad de fecha y también, para escuchar ahora a Alberto, yo creo que lo más conveniente es que esta sesión que tengamos para definir nuestros criterios de la cédula sea en una sesión cerrada, porque finalmente este criterio de evaluación será el que utilicen las personas aspirantes. Entonces esta sesión no tendrá que ser pública y no será transmitida. Quien pueda conocer, claro que pueda hacer, pero creo que sí pediría que en la siguiente sesión, pues de ser viable, pudiera ser presencial o en su caso no se grabe la misma, ¿no? Para mantener también pues una imparcialidad de poder conocer quien participe en igualdad de circunstancias y no pues sepa cómo le vamos a preguntar, ¿no? Es cuanto, Alberto, por favor. Sí, justo anotaciones. Voy a anotar esta última cédula y documentación. A ver, ¿me dan un segundo? Nada más que están preguntando algo aquí y necesito corresponder. Gracias. Si pudieran mencionar fechas posibles de la siguiente semana, porque nosotros, independiente de los procesos, sí tendríamos que salir con una fecha para el Héctor. Sí, a ver, creo que yo tendría de entrada ahorita el 22, el 24, el 26, en este momento relativamente tranquilos.
yo dependo mucho de mi agenda de los tribunales, es decir, del día que me citan la audiencia, es complicado que no asista yo porque pongo en riesgo los derechos de las personas que represento. Pero de entrada yo ahorita el 22, el 24 y el 26 estoy con bastante disponibilidad. También sí creo que sentarnos a armar la cédula sería pues, un trabajo muy complejo. Creo que sí tendríamos que, para esa sesión, ya llevar propuestas muy concretas sobre la cédula que nos comparte en todo caso Alberto, ¿no? O sea, decir, a ver, esto creo que hay que cambiarlo y tenerlo ya muy puntual, que llegar ahí a tratar de producir una cédula. Creo que el tiempo que le dedicamos a la sesión sí sería muy complejo, ¿no? Entonces, serían mis dos puntos. Entonces, yo les digo, yo 22, 24 y 26 estoy bien, pero sí creo que tendremos que tener la cédula y para esa fecha comprometernos a llevar ya observaciones puntuales a los ajustes que consideramos necesarios hacer. Gracias, Héctor. Ariadna. Bueno, yo nada más iba a proponer fecha. Yo la próxima semana salgo de viaje. Ya no voy a tener viajes, pero está acordado desde hace mucho tiempo y no puedo cambiarlo. Y me voy del 24 al 28. Entonces yo tendría nada más lunes o martes para reunirnos. Y bueno, podría buscar algún espacio mientras estoy en el viaje, pero estoy en un congreso, entonces no sé qué flexibilidad de tiempo pueda tener, pero esa es mi sugerencia de fecha. Lunes o martes de la próxima semana. Gracias. Mariana. Hola, yo propondría 23 o 25 y que fueran por la mañana. Gracias. En un momento le doy el uso de la palabra a Alberto, solo para mencionar que en mi caso me encuentro en la misma situación de Ariadna y como lo comenté en la reunión que tuvimos presencial en la toma de protesta, también me encontraría de viaje y con imposibilidad de participar en esas fechas coincidentemente con Ariadna. Entonces, y Aide nos está indicando dos posibilidades de propuesta, el 23 de septiembre a las 11 y el 24 de septiembre a las 4. Alberto, por favor. Sí. Ok, ahora sí ya tengo todo. Con respecto a los horarios, veo que sí hay como mayor propensión para que sea el 23. Entonces, si quieren, buscamos un canal no público para que se pueda dar la reunión y puedan tener la libertad de hablar de los criterios. ¿Qué sí les podemos ayudar? A mandar la cédula y la convocatoria no están aprobadas, pero lo que sí tenemos son los criterios que están en la ley que se deben evaluar. Entonces, esos los podemos compartir con ustedes porque finalmente las cédulas también van a tener que atender a eso. Entonces, se los podemos hacer llegar en un momento y la propuesta de cédula también podríamos hacérselas llegar cuando la mandemos, la distribuyamos a diputadas y diputadas como proyecto y que a su vez ustedes tengan conocimiento de cómo va a ser. Solo que son proyectos, porque recuerden que hasta que no los vota la comisión, no son firmes. Pero les podemos hacer llegar lo que sí está en nuestras manos en este momento. Con respecto al canal para que se reúnan, sí buscaré que sea privado para que tengan la libertad de hablar de los criterios sin que se vuelvan públicos y se vicie el procedimiento. Esta vez lo hicimos de esta manera porque también necesitábamos tener el inicio de la sesión para que se supiera que ustedes ya están constituidos y debidamente trabajando. Y mi última acotación sería que, como saben, todas las entrevistas se van a transmitir en vivo. Entonces, si bien lo ideal es que ustedes puedan estar para conocer a los perfiles, si alguien en el momento de las entrevistas no pudiera, pues que tenga la seguridad de que las va a poder ver en línea en vivo o diferidas ya cuando puedan para poder evaluar a las personas que aspiren al cargo. Eh, no sé si me faltó mencionar algo de lo que me preguntaron. Eso es lo que yo tenía escrito. No, al momento muchas gracias. Lo que entendemos también y atento a la diversidad de nuestras agendas, que somos 11 personas, para poder sesionar necesitamos al menos estar 9 personas consejeras.
7. 7. 7, gracias. Y recuerden que como ya se va a declarar en permanente, ya no requieren el quórum. O sea, en realidad ya está abierto y solo se les pide reanudar, pero ya no pasan lista, ya, o sea, eso ya no sucede. Ya solo reanudan la sesión en cuanto ustedes quieran. Incluso si en algún momento, si en la siguiente reunión ya está blanca, puede pedir que se le pase su asistencia y se incorpora a la firma. Ahora, algo que sí debo de recordar para su calendarización es que la evaluación que ustedes emiten como consejo tiene que estar previo al dictamen porque se tiene que incluir en el dictamen, es decir, para que tenga el peso que debe de tener, se debe de socializar con todos los diputados previamente para que se tomen esas consideraciones. No tenemos la fecha como tal porque no tenemos la convocatoria emitida, pero digamos que si el 6 de noviembre es nuestra fecha límite, nosotros tendríamos que estar hablando de que en realidad su evaluación o su dictamen de idoneidad tendría que estar como una semana antes. Es decir, terminan las entrevistas y vamos a estar a pasos apresurados para emitir esa evaluación, por si desean ir como dándole cuerpo o sustancia de por qué eligieron eso, esos criterios que ustedes estén manejando para que los vayan a incorporar en un texto, ¿no? Porque si no, escribirlo a posteriori va a ser muy complicado por los mismos tiempos y sus agendas, como ustedes mencionan, van a estar muy saturados. Vamos a estar para ayudarles, pero de todos modos lo advertimos, ¿no? Gracias. Retomando y atento a que no logramos empatar una agenda, sugeriría si nos vamos por los 3 primeros días de el 22 y tratar de votar, como la mayoría no sé de ser posible, y decían de preferencia en la mañana. Si alguna o alguno de ustedes tiene alguna otra propuesta, bienvenida. El lunes 22 de septiembre por la mañana, ¿quiénes estarían en la disponibilidad de participar? Héctor, José Luis, Rocío. A ver, es que yo creo que sí sería bueno decir la hora, porque si no es complicado. Claro, gracias Aide por la acotación. ¿Les parece 9 de la mañana? 23, dijiste 23 de septiembre, Laura. Lunes, estamos en lunes 22 de septiembre. 9 de la mañana, lunes 22 de septiembre. Lunes 22 de septiembre. Sírvanse a externar sus votos. Está José Luis, está Rocío, está Héctor. Es Patricia, ¿correcto? El cintillo de Centro Ética Justicia. Ok. Y Laura, tendríamos 5 votos al momento para lunes 22 de septiembre a las 9 de la mañana en formato virtual. ¿Es correcto? La primera propuesta. Ok. La segunda sería el martes 23 de septiembre. A las 11. Tenemos 2 propuestas. Es que una necesita ser a las 9 de la mañana, atento a una audiencia, y la otra a las 11. Entonces, preguntarles, ¿quiénes estén en la disponibilidad de encontrarnos el martes 23 de septiembre a las 9 de la mañana? Martes 23. 1, 2, 3, 4. Yo me puedo sumar también 5. O sea, podemos votar, entiendo que varias veces, ¿no? Si tenemos esa disponibilidad. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas tendríamos en este proceso de las que nos encontramos aquí. Mismo día, martes 23 de septiembre a las 11 de la mañana. ¿Quiénes están en la posibilidad de participar? 1, 2, 3, 4, 5. Yo también me puedo sumar a esa. 6, ¿no? Para tratar de hacer alguna mayoría. 6, aunque no la necesitemos. Y la otra propuesta se generaba el 24 de septiembre después de las 4 de la tarde, retomando esa propuesta también.
Miércoles 24 de septiembre a partir de las 16 horas. ¿Quiénes están en disponibilidad de participar? Aide, Héctor, Jennifer y Erika. 4 votos, ¿correcto? Ok, y ya no tenemos ninguna otra propuesta registrada. Si me ayudan a confirmar, entiendo que buscando la mayoría y con la complejidad de agendas que tenemos, Erika, ¿quieres hacer alguna participación? Sí, entonces es que no me da como, me podría entonces sumar a la del lunes que quedaba, ¿a qué hora? Había a las 9 de la mañana. Ajá, a las 9 entonces, o sea, porque veo que obviamente la del miércoles pues tiene menos, entonces digo, para poder emitir otra opinión con relación a los horarios, estaría por el lunes a las 9, o sea, para que me pueda sumar, por favor. Ok, nada más, si les parece, entonces hagamos reconteo y acá también ya está Alberto con cámara abierta, retomando para generar una transparencia y buscar que estemos la mayoría de las personas en el entendido que quienes no pudiéramos estar en esa sesión, haremos llegar nuestros comentarios, se tomarán en cuenta nuestras participaciones y los someteremos también a esta participación con la cédula. El objetivo central de esta reunión es sacar una cédula del Consejo Ciudadano para la valoración de las entrevistas. Entonces, lunes. Nada más yo quería hacer una acotación también de pensar que la próxima reunión tarde un poco más, o sea, tal vez pongamos 2 horas de trabajo para tomarlo en cuenta. Gracias, exacto. Sí, precisar que serían 2 horas. Bueno, nada más para retomar quienes se van incorporando con nosotros es la propuesta de sesionar la siguiente semana. Hay 4 posibilidades de votar que ahora retomaré. El acuerdo es que sea una mesa de trabajo en sesión privada que no se transmitirá a través de medios de difusión general, con 2 horas de trabajo mínimo, retomando que solamente será para externar nuestros comentarios, que ya llevaremos un trabajo previamente elaborado para que la sesión pueda ser pues lo más ejecutiva posible y lograr salir en esa sesión con una cédula, si es posible en su totalidad, y que no necesitamos una mayoría para poder sesionar, ya la tenemos conformada a partir del día de hoy. Sin embargo, lo ideal sí sería salir la siguiente semana ya con una cédula propia de este consejo. La primer propuesta que se estableció es el lunes 22 de septiembre de 9 a 11 de la mañana. 9 a 11 y todas estas sesiones entendemos que serían un formato virtual, nada más para no obviar, ¿es correcto? Ok. Quienes quieran votar y participar el lunes 22 de septiembre de 9 a 11 de la mañana, por favor, externen sus votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 votos para esa propuesta. ¿Cuál era esa propuesta? Perdón, otra vez. Lunes 22 de septiembre de 9 a 11 de la mañana. Lunes 22. ¿Ok? Precisamos que llevamos 8 votos hasta este momento para el lunes 22. Para el martes 23 tenemos 2 propuestas de horarios. El primero sería de 9 a 11 de la mañana y el segundo de 11 a 1. ¿Correcto? Ok. Y vamos entonces, primer votación del día martes 23 de septiembre de 9 a 11 de la mañana. Quienes tengan la posibilidad de asistir a esta sesión virtual, sírvanse a externar su voto. 1, 2, 3, 4 votos a favor. La siguiente propuesta sería martes 23 de septiembre, pero de 11 a 1 de la tarde. Quienes estén en disponibilidad, sírvanse a externar su voto. 1, 2, 3, 4 personas. 4 personas, perfecto. Y la última propuesta de agenda para poder sesionar sería el miércoles 24 de septiembre de 4 a 6 de la tarde.
quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse a externar su voto. 2, 3. Tenemos 3 propuestas. Entonces, 3 votos a favor. En el entendido, tomando en cuenta la decisión mayoritaria de este consejo, nos quedaríamos el lunes 22 de septiembre a las 9 de la mañana. Y nos apoyarán a facilitarnos una liga en la cual solamente sea de uso reservado para nosotros para poder debatir. Y en el entendido, Alberto, nada más para precisar, de ser posible el día de hoy, o tú nos harías llegar esa cédula o hasta mañana, solamente también para transparentar y principalmente para quienes no están en esta Los, sesión. les puedo hacer llegar hoy mismo los criterios que vienen en la ley. La cédula como tal no puedo todavía porque no se ha circulado con diputados, pero los criterios que vienen en la ley sí se los puedo pasar de una vez. Ujú. Ok, ¿estamos de acuerdo con ello para tener algún insumo de trabajo como consejo? Ok, ese sería. Erika, sí, por favor. Ay, perdón, pero entonces esta cédula, o sea, entiendo lo que dices, Alberto, pero entonces si sí está el documento de cédula, ese un estimado de cuándo tendríamos posibilidad, solo para saber si podemos contar con él o no por los tiempos que vamos a Miren, tener. la cédula se parece mucho a los criterios que están en la ley porque así están mandatados, a diferencia de cualquier ciudadano. Ellos tienen que cumplir con una evaluación más rígida. Entonces, se va a parecer mucho. La cédula como tal, hasta el momento de la circulación, es cuando yo ya la puedo compartir porque no quiero poner expectativas que no se pueden cumplir porque yo estaré incumpliendo con la comisión, pero los criterios de ley se los puedo hacer llegar y se van a parecer muchos a la cédula como va a aparecer. Gracias. Entonces, estaríamos en el entendido que con Bueno. la posibilidad de revisar los documentos, con los lineamientos base que nos hará llegar Alberto, tendríamos material suficiente para poder sesionar nosotros el lunes 22 y sacar un documento. El mismo lunes, si les parece, podríamos definir si necesitamos en el margen de esa semana una siguiente sesión o nos damos a la tarea que el lunes sí o sí tiene que salir la cédula. Que les escucho, que les parece, sobre todo por la agenda, porque a la par estaríamos esperando la convocatoria y lo ideal es estar listos para el siguiente proceso. Entonces, sesionaríamos en torno a la cédula, una sesión o 2. Les escucho adicional. José Luis tiene mano levantada. Sí, muchísimas gracias. Sí, creo que no hay que preocuparnos mucho. Creo que nuestra cédula va a salir. Los principios están muy claros en la propia ley, los propios principios de París y todos los instrumentos que hay para justamente delinear el perfil de personas, de ombudsperson, ¿no? Entonces, creo que el lunes sí podríamos salir con una muy buena cédula que va a dar justamente estos criterios de certeza a las y los participantes que se sumen. Entonces, entendemos que lo que nos pueden mandar, Alberto, son los criterios de la propia ley, son están básicos, digamos, pero podemos armonizarlos con otros estándares y otros criterios que podamos tener como consejo respecto a la ombudsperson, la o el ombudsperson que deseemos tener, ¿no? Como ciudadanía. Gracias. ¿Alguna participación adicional a la de José Luis? Ok. Otra sugerencia y un segundo acuerdo que me atrevería a proponerles es si podemos pactar también ya una segunda fecha en miras a este proceso de revisión de los requisitos de las personas aspirantes. Si podemos ir tratando de establecer una fecha tentativa del 29 de septiembre al 3 de octubre, porque en este periodo, en el entendido, ya estaría publicada la convocatoria, ya empezarían a llegar los documentos para revisar que cumplan con los criterios y tendríamos que estarnos preparando para el periodo de las entrevistas en el plazo que nos mencionó Alberto, de que el del 7 al 8 ya se cerraría el periodo, según yo lo entendí, para enrutarnos a las entrevistas. Entonces creo que también sería óptimo para saber
quiénes vamos a participar, el tenor de las preguntas, lo sugiero, y tanto Aide como José Luis tienen la mano levantada. Sí, Aide, por favor. Sí, muchas gracias, Laura. Creo que esto que estamos hablando es súper importante en términos de tiempos y sobre todo como para homologar, tener claros los criterios, conversar, etcétera. Todo lo que nos va a implicar a nosotros este trabajo de tener ya el diseño de la cédula muy clara con los criterios, etcétera, los perfiles, etcétera, etcétera, lo que ya se dijo. Yo lo que me atrevo a proponer en términos de los plazos y con lo que decíamos al inicio, que esto va a estar muy a marchas forzadas, digamos, que podamos pensar, si tenemos la reunión el 22, yo propongo que la siguiente reunión la tengamos el viernes de la misma semana, porque el 28 se supone que es el último el día que cierra el plazo de la recepción. Entonces, nosotras ya tenemos de alguna manera para el 28, ya hay postulaciones, ya hay documentos que revisar, ya hay como varias cosas que tenemos que hacer en ese plazo. Yo entiendo que nuestras propias agendas en lo individual se van a conflictuar, porque todas y todos y todes estamos también supongo que con viajes, carga de trabajo, etcétera, pero que sí hagamos lo posible de generar por lo menos 2 semanas de intensidad de trabajo, que son las que nos van a requerir del día que nos vamos a reunir hasta, supongo, el 28, porque después ya son las entrevistas. Entonces, bueno, un poco reflexionar en ese sentido. Digo, tampoco estoy en desacuerdo con la propuesta de hasta la siguiente semana, pero un poco para ir avanzando también nosotras creo que puede ser una opción. Sí, solo nada más para acotar. Recordemos que el periodo de las entrevistas empieza a partir del 7 de octubre, ¿no? Entonces, todavía previo a esas entrevistas, tenemos este periodo de acompañamiento para la revisión de los perfiles. No sé qué tan conveniente sea reunirnos el 26 pensando en que todavía a lo mejor tampoco sale la convocatoria, ¿no? O sea, lo sugiero y por eso retomaba la propuesta de que posiblemente sea del 29 porque ya habrá pasado el tiempo de ley para publicar la convocatoria, ya empezaríamos a recibir algunos perfiles y recordemos que previo al periodo de entrevista, entiendo que nosotros como consejo debemos dar algunas opiniones de estas personas aspirantes en bloque, ¿no? Entonces tendríamos ya que reunirnos y decir, aspirante 1, creo que sí, estamos de acuerdo. O sea, en este periodo de debate, nada más tanto Alberto como Janet, la diputada Janet, si nos apoyan para saber si yo estoy entendiendo lo correcto y también le darle la voz del uso de la palabra a José Luis, porque entiendo que nosotros también tenemos de esta lista de documentos que revisemos, unificar como consejo una opinión para las personas aspirantes. No sé si Alberto o la diputada Janet quieran contestar y le doy el uso de la palabra a José Luis. Si quieres primero, José Luis, para que... Ok, José Luis. Gracias Alberto, gracias Laura. Sí, creo que en lo que tenemos que estar pensando de cara a las siguientes fechas es en la generación de las 2 tan importantes cédulas que va a haber. La primera que tendríamos que trabajar el lunes, que como ya quedamos, que tiene que ver con la evaluación del perfil, y la segunda que tiene que ver con la evaluación o el criterio de cumplimiento de los requisitos. En el contexto de los requisitos, creo que no hay que preocuparnos tanto porque, como bien lo va a comentar seguramente el maestro Alberto, los requisitos a los que se van a pegar o se tienen que apegar son a los que establece la propia ley, la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Creo que a esos requisitos se van a pegar, son los requisitos que establece el artículo 11 de esta ley, ¿no? Entonces, eso va a ser prácticamente una lista como de checklist, si se cumple o no, y a lo mejor discutir, creo por eso es importante generar la cédula,
discutir criterios en donde qué pasa si el INE está, como lo comentaba el maestro Alberto, si el INE está, no está vigente, o qué pasa si le falta la declaración, le falta una hoja a la declaración o no tiene la firma. No sé, esos criterios, para no entrar en arbitrariedades, definirlos y discutirlos muy claros previo, digamos, a la evaluación de ese checklist que se va a hacer. Entonces, creo que sí tendríamos que estar pensando en reunirnos pronto para la segunda cédula. La primera, que será sobre los criterios, en la que tendríamos que estar definiendo e incorporando criterios, insisto, como independencia, imparcialidad, capacidad técnica, los que cada quien considere que tengamos una definición conjunta de qué elementos y también, evidentemente, qué escala le vamos a dar a esos criterios, ¿no? Y esa cédula ya queda para que cualquiera desde la pantalla que estemos viendo las entrevistas o presencial o haciendo las preguntas podamos tener. El tema de las preguntas, creo que cuando hablemos de generar la cédula de evaluación, si bien es cierto, vamos a tener claro el criterio y la escala, pues las preguntas ya depende de la expertise de cada uno que queramos escuchar, que abone directamente a los criterios. Pero bueno, de la segunda cédula tendría que ser una cédula como un tipo checklist, una lista de evaluación en donde nos apegamos a los criterios que establezca los propios la propia ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos en su artículo 11. Y sí tendríamos que estar definiendo ciertos criterios porque la propia ley tiene elementos subjetivos, entonces tendríamos que discutirlos, como por ejemplo, uno de los requisitos es contar con experiencia comprobable al menos de 10 años, no, conocimiento general, por ejemplo, conocimientos generales en temas de derechos humanos. ¿Qué entendemos por generales? ¿Qué es lo que vamos a discutir como un elemento que se acredite en el marco de la entrevista? Entonces, a partir de ahí vamos a tener que tener indicadores muy claros, ¿no? De que se usó este lenguaje o no usó este lenguaje. Lo que podamos discutir, pues, que todas y todos podamos llegar a acuerdos de ponerle a esos elementos subjetivos de la ley elementos objetivos que nos permitan dar la cara frente a la decisión que podamos tomar, ¿no? Entonces, por eso diría que tenemos esas dos tareas pendientes. La generación de la primera cédula, que tiene que ver con el tema de la idoneidad del perfil, y la generación de la otra cédula, que es como el checklist que debe de perfilar si cumple o no los requisitos que la propia convocatoria establezca y que estoy seguro estarán apegados a la propia ley. ¿Es cuánto? Gracias. Nada más, antes, por favor, de darle la palabra a Alberto, retomando también el comentario que hizo Aide, tu sugerencia sería en la misma semana o serían en semanas distintas partiendo también de estos elementos, nada más para precisar. Me parece que pueden salir en la misma semana. Lo que vamos a tener que discutir, acordar, es cómo le ponemos la carnita a esos elementos subjetivos, cómo los vamos a entender, cómo los vamos a identificar. Eso es lo que tendríamos que estar definiéndolo muy bien en aras, digamos, de la certeza. Podría dar, depende de los tiempos. No quiero adelantarme, pero podríamos a lo mejor más adelante generar como comisiones, llevar el primer saque el lunes o algo así, pero, insisto, no quiero adelantarme, pero podríamos, en aras de adelantar los tiempos, poderlo trabajar en un drive y poder adelantar el documento, pues para que las discusiones sean ya, las llevemos más alentadas, ¿no? A poder entender que lo que tenemos que llevar para la discusión de las reuniones son los conceptos de los criterios que pongamos y las escalas que pongamos o los indicadores versus también los conceptos que vayamos poniendo en los elementos subjetivos de los propios requisitos si es que los identificamos. Es decir, para que como consejo podamos tener una claridad en los conceptos que estamos buscando, ¿no? Pero insisto, podría ser la misma semana o el mismo día, seguramente pueden salir estas matrices porque después tendremos que tener un trabajo de práctica, ¿no? De entender y discutir y de analizar sobre cómo lo estamos entendiendo y qué es lo que identificamos de los lenguajes que podamos practicar entre nosotras. Gracias. Alberto, por favor. Sí. Bueno, más allá de que se les van a mandar las dos cosas que ya quedamos, me gustaría hacer como pequeñas recomendaciones escuchando las dos participaciones. Y es algo que nos funciona en el cuerpo de asesores con las legisladoras y legisladores es que cuando se hacen preguntas, muchas veces se tienen como comodines genéricos que siempre se hacen, y aparte ya el perfil que hace la pregunta tiene otra muy específica a cada uno de los perfiles. Creo que eso les podría ayudar a ustedes de alguna forma. Digo, es sugerencia, ustedes pueden decidir como lo prefieran, pero es algo que solemos hacer, como que siempre se haga una misma y otra que nutra con respecto al perfil que tenemos enfrente. Y con respecto a la cédula,
En efecto, tienen que atender a los criterios que se les den de ley, pero ustedes pueden añadir los que gusten, ¿no? Por ejemplo, un tema de género que tal vez en la ley todavía no está lo suficientemente sólido, tendría que estar, ¿no? En la perspectiva que se está buscando en el perfil que pueda llegar, o infancias, es decir, claro que tiene que nutrirse las perspectivas a partir de sus preguntas. Y en ese sentido, lo que les diría es, busquen que sus cédulas también sean económicas. ¿A qué me refiero con económicas? Que si cada quien va a llenar una cédula, que sea casi casi por números, porque eso funciona siempre. Porque al momento de vaciar eso en la evaluación general que ustedes van a entregar, pues se les va a complicar si el resultado de la cédula tienen textos enormes que luego no van a saber cómo congeniar unos con otros, y creo que les ayudará como a economizar lo que se va a presentar ya de cara a la evaluación que tienen que entregar como consejo, ¿no? Porque si no, créanme que va a ser bastante complicado el cómo lo expresen. Eh, no sé, les pongo un ejemplo que nosotros tuvimos en diferentes evaluaciones e incluso cuando se dio la reelección de la presidenta, es cómo calificas la idoneidad con respecto a la ética. Pues es algo sumamente subjetivo, pero que todos tenían un acuerdo en decir si es o no es. Y entonces, en ese sentido, la cédula tendría que atenderlo de manera muy simple, ¿no? Eh, creo que me estoy burlando algo de lo que dijo Laura, que me preguntaron, Perdón, de la pregunta que me hiciste, de las fechas. de las fechas. Sí, vamos a compartirles como los tentativos un poco para que puedan avanzar, pero creo que justamente sabiendo esto de que es una semana antes de el 7 de noviembre, cuando ustedes ya tendrán que entregar el dictamen, ya les da una idea. El 28 a más tardar se publica la convocatoria y tentativo el 7 sería el límite para revisar la documentación. Eh, y me faltaría poner las fechas tentativas de entrevistas. Les voy a dar como el margen general de cuándo se tendrían que hacer para que ustedes puedan prever. No les puedo dar el día específico porque justamente también los diputados deben de ponerse de acuerdo con respecto a las propias fechas, pero sí les puedo adelantar como el margen que donde se van a hacer, ¿no? Para que prevean sus tiempos también y sea más fácil. Gracias. Entonces, en el entendido de que ya tenemos nuestro acuerdo relevante respecto a la conformación de la cédula, tenemos ya la fecha cierta del lunes 22 de septiembre, de Y les 9 a 11 de la mañana. Preguntarles y atento también al respeto de sus agendas y el tiempo pactado también para resolver en esta sesión. Tendremos otro asunto más que resolver en este momento para poder pasar a la declaración que debemos hacer con la formalidad correspondiente, pero tratando de atender algún otro de los asuntos pendientes que nos ocupa en la sesión del día de hoy. En el entendido que nos encontraremos el 22 de septiembre, resolveremos los pendientes correspondientes a la cédula y si les parece, en esa misma sesión tratamos de salir con otra propuesta de fecha para poder definir si es en esa misma semana, como lo sugerían tanto Aide como José Luis, o en su caso, si quieren en este momento, sacamos otra fecha para el 29, del 29 al 3 de octubre, que sería también ya tomando en cuenta una posibilidad de que esté la publicación de la convocatoria, que se empiecen a recibir personas aspirantes e ir rotando las preguntas. Alberto. Antes de que se me vaya, veo que está conectada Blanca y para aprovechar y que pase su lista de asistencia. Retomo mencionar el nombre completo de Blanca para poder... Okay, perfecto. Blanca Patricia Hernández Vadillo. Blanca Patricia Hernández Vadillo. Si pudiera contestar en esta sesión que se encuentra con nosotros presente.
Blanca Patricia Hernández Vadillo. Yo no le escucho, nada No. más. Continuamos. Entonces. Aide. Sí, yo solamente para agilizar y poder cerrar la sesión, si es posible, dejaría en tentativa la reunión próxima después del 22 para que ahorita no nos tome más tiempo. Incluso ya la valoración que tengamos el mismo lunes creo que será más objetiva de pensar si nos reunimos la misma semana o la siguiente. Gracias. Entonces solo nos quedamos con la sesión del 22 de septiembre, ¿correcto? Perfecto. Y nada más, de acuerdo a la formalidad que requiere este acto, mencionarles que a partir de esta sesión se declara sesión permanente de este Consejo Ciudadano Honorífico de Derechos Humanos. Iremos encontrándonos en los plazos correspondientes para los trabajos de la designación de este mismo consejo. Les agradecemos, por favor, estar presentes y seguiremos con los acuerdos pactados. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Congreso TV presentó